Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue donde los sumos sacerdotes y les dijo: ¿qué quieren darme que yo se los entregaré? Ellos le asignaron 30 monedas de plata. Y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregarle. El primer día de los ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer el Cordero de Pascua? Él les dijo: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron lo que Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12, y mientras comían, dijo: yo les aseguro que uno de ustedes me entregará. Muy entristecidos se pusieron a decirle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que ha mojado conmigo la mano en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que iba a entregarle: ¿soy yo acaso, Rabí? Él le dice: sí, tú lo has dicho. Palabra, Evangelio del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. ¿Cuál es el contexto inmediato, previo al pasaje del día de hoy? Al inicio del capítulo 26, los líderes religiosos, enunciados como los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, estos ancianos son quizá pertenecientes al grupo de los saduceos, que eran quienes tenían a su cargo la administración del templo de Jerusalén, pertenecían también a la casta sacerdotal. Quizá son ellos, pero en todo caso de quien sí se nos habla en concreto son de los sumos sacerdotes. Se reúnen en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año, y planean una conspiración para atrapar primero y para matar a Jesús. Esto está en Mateo 26, del 1 al 5. Luego viene la escena donde una mujer en casa de Simón el leproso, se dice, unge a Jesús con alabastro como símbolo de la futura muerte y resurrección de Jesús, es decir, de la entrega de la vida de Jesús, en Mateo 26, del 6 al 13. Esta era una de las escenas que yo les decía que los invitaba a que estudiaran y compararan con los relatos paralelos, es decir, similares, en Marcos 14 y en Juan 12, 1, 8, que comentamos el lunes. Ojalá que hayan hecho la tarea, ¿ok? Y si la acabaron, me la mandan al correo electrónico, ya saben, verbumdayemail@gmail.com. verbumdayemail@gmail.com. Entonces, ese es el contexto inmediato. La vida de Jesús y por extensión la vida de sus discípulos está en peligro. Los sumos sacerdotes se han propuesto matarlo, se han propuesto exterminarlo, a él y a su grupo, es decir, acabar con su doctrina, acabar con su enseñanza, y ahorita veremos por qué. El texto, la perícopa de hoy, ya no les tengo que explicar qué es una perícopa. Ustedes saben que una perícopa no es el nombre de mi perico, es el nombre que se le da a cualquier texto bíblico, cualquier pedazo bíblico, ¿ok? La perícopa de hoy está dividida en 3 escenas. La primera escena, de los versos 14 al 16, donde Judas vende a Jesús. La segunda escena, de los versos 17 al 19, la preparación de la Pascua. Y la tercera escena, de los versos 20 a 25, donde se anuncia la traición de Judas. ¿Okay? Entremos a la primera escena. Acuérdense, una manera en que pueden ustedes ayudar a su meditación es ubicarse en la escena, imaginarse que ustedes están ahí en la escena, ¿sí? Observando, oliendo, palpando, escuchando las palabras, viendo los gestos, ¿sí? Es una buena manera de entrar en el texto bíblico, ¿ok? Y bueno,
la explicación que estamos comentando pretende precisamente eso, ayudarnos cada vez más a entrar en la escena para poder comprender qué es lo que está pasando ahí. ¿Ok? En el verso 15, aquí me voy a detener un buen momento. Se dice que ellos, los sumos sacerdotes, le asignan 30 monedas de plata, en concreto 30 siclos de plata. Y el personaje que traiciona a Jesús es nada menos que uno de sus íntimos, uno del grupo de los 12, y se llama Judas Iscariote. En el grupo de Jesús hay dos Judas, otro Judas y este que se llama Judas Iscariote. La palabra Iscariote es una palabra compuesta de Ish, que significa hijo, y Cariot, que era una ciudad al sur de Jerusalén. Entonces Judas es el hijo de la ciudad de Cariot, ¿ok? Y 30 siclos de plata, el sumo sacerdote. Para el tiempo de Jesús, acuérdense que Judea está dominada por los romanos, y el acuerdo que habían hecho los romanos con la casta sacerdotal, que son los líderes religiosos del pueblo, ¿sí?, era que el puesto de sumo sacerdote iba a ser nada más por un año, y tenía que ser asignado por los romanos, de manera que entre las familias sacerdotales se peleaban para que los romanos nombraran a un miembro de su familia como sumo sacerdote por un año. ¿Por qué? No nada más por el respeto que el sumo sacerdote tenía ante el pueblo, sino también porque el sumo sacerdote es el sumo administrador de las finanzas del templo de Jerusalén y de todos los negocios que están relacionados con el templo. ¿Ok? Sabemos que la familia de Caifás, de la cual es parte también Anás, ocuparon el puesto de sumo sacerdote entre los dos por casi 3 décadas. Entonces, esto nos habla también de la corrupción que era parte del sistema sacerdotal del tiempo de Jesús, ¿ok? Porque era claro que para que los romanos accedieran a nombrar al miembro de la familia estaba dispuesta a pagar una buena cantidad de dinero. Entonces ya se pueden imaginar aquello. Judas vende a Jesús por 30 siclos de plata. 30 siclos de plata era el precio fijado por la Torá, es decir, por la ley, para la vida de un esclavo. La cantidad que pagan a Judas por Jesús es una cantidad ridícula, irrisoria, casi insignificante. Para que se den una idea, un siclo de plata pesaba unos 11.4 gramos. Saquen ustedes las matemáticas. Esta cantidad, por supuesto que es insignificante comparada con el valor de una vida humana. Jesús es vendido por Judas al precio de un esclavo. ¿Cómo lo sabemos? En el libro del Éxodo, capítulo 21, verso 32, se dice que cuando un buey corneaba o acorneaba a un esclavo o a una esclava, el dueño del buey estaba obligado a pagar 30 siclos de plata por cada esclavo que hubiera salido afectado. Es fácil imaginar lo que puede pasar a un esclavo que es corneado por un buey, ¿no? Pues, muerto, ¿no? Entonces, este era el precio que se pagaba por la vida de un esclavo, 30 siclos de plata, según el libro del Éxodo. Pero también, y aquí es donde me quiero detener y que pongamos mucha atención, esta cantidad, 30 siclos de plata, aparece en otro contexto y tiene un significado todavía más profundo. Fíjense ustedes, en el capítulo 11 del libro del profeta Zacarías se nos narra un oráculo profético. Y el oráculo dice así, se los explico. Yahvé, el Dios de Israel, le pide al profeta, a Zacarías, que sea él
quien en su nombre apaciente, lidere al pueblo. Es decir, ¿qué significa apacentar? Significa que le enseñe a cumplir la esencia de la Torá. ¿En qué consiste la esencia de la Torá? En la justicia, en la relación con los demás. Esa es la esencia de la Torá. La justicia, se llama justicia, en hebreo se dice tzedek. El tzedek, la justicia en las relaciones con los demás. Esa es la esencia de la Torá. Tratar a los demás con la misma justicia que yo quiero ser tratado. ¿Ok? Pero el oráculo dice que los pastores que abusaban de las ovejas, es decir, los líderes religiosos que abusaban del pueblo, se rebelan contra el profeta pastor, ¿sí? Pues Yahvé le ha pedido ser pastor del pueblo, hasta que lo fastidian, lo cansan. Y entonces los pastores, continúa el oráculo, le pagan al profeta pastor la miserable cantidad de 30 siclos de plata para que les devuelva las ovejas a fin de que ellos las puedan seguir explotando, para que puedan seguir abusando de ellas. ¿Ok? Entonces, Yahvé le dice al profeta con ironía, ¿hay ironía en la Biblia? Oh, sí, hay muchas ironías. Le dice Yahvé al profeta, mira, echa al tesoro del templo ese valioso precio. Se está burlando aquí Yahvé de la cantidad ridícula, irrisoria que le han pagado por el pueblo. Echa al tesoro del templo ese valioso precio en que me han valuado. El profeta entonces toma los 30 siclos de plata, va y los echa en el tesoro del templo de Yahvé. Fíjense lo que dice el oráculo. El precio en que me han valuado. Yahvé se identifica con las ovejas, es decir, con el pueblo, como si fuera él mismo. Yahvé y el pueblo son uno por la alianza que él ha hecho con el pueblo. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Recuerdan que habíamos comentado anteriormente que los profetas hablaban de la alianza en clave nupcial, en clave matrimonial. Pues bien, ahora los líderes religiosos, al abusar y maltratar al pueblo, abusan y maltratan a Yahvé mismo. Es decir, explotan y trafican con el pueblo en el nombre de Dios, violando así la Torá, el centro de la alianza. ¿Ok? Qué tremendo es este oráculo profético de Zacarías. Los invito a que lo lean con cuidado. Repito, está en el capítulo 11. ¿Ok? Entonces, así como Yahvé le ha dicho al profeta, ese valioso precio, burlándose, por el que me han vendido, ve y tíraselos en el tesoro del templo. Este gesto de echar los 30 siclos de plata en el tesoro del templo será exactamente el mismo gesto que Judas en Mateo 27, 3 al 5 hará una vez que quede presa del remordimiento al ver la insensatez que ha cometido. Quiere devolver las monedas, pero los sumos sacerdotes se rehúsan, le dicen, es tu problema, tú lo hiciste, allá tú. Y entonces, ¿qué hace Judas? Al igual que el gesto profético de Zacarías, Judas va y tira las monedas en el templo. Al igual que los pastores hicieron con Zacarías, Mateo ahora nos narra cómo los sumos sacerdotes, los pastores del pueblo, se deshacen de Jesús como si fuera esclavo. Sí, pero hay otro detalle además. En Mateo 23, del 13 al 32, y esta es la razón por la que se quieren deshacer de Jesús, Mateo 23, del 13 al 32, Jesús los había denunciado a los líderes religiosos del pueblo como hipócritas. ¿Hipócritas por qué? Porque pretenden ser aquello que no son. Presentan una cara, pero no es la auténtica. Hipócritas porque explotan al pueblo
en nombre de Dios, traicionando así la alianza. La denuncia profética de Jesús, en ese capítulo 23, expone el abuso de los pastores. Aquí está la similitud con el oráculo profético de Zacarías. Jesús se convierte así en un estorbo y en un peligro para los intereses de la casta religiosa. Y por eso buscan deshacerse de él. Al rechazar a Jesús, los pastores están rechazando a Dios mismo, tal como había pasado en el oráculo de Zacarías. Qué tremendo es esto. Qué tremendo es esto, porque esta es una llamada de atención, sobre todo para quienes somos ministros en la comunidad eclesial. Los ministros religiosos, todos los miembros de la comunidad eclesial, pero sobre todo los ministros religiosos, no somos los dueños del pueblo. No somos los dueños del pueblo. No tenemos ningún derecho ni a abusar ni a explotar del pueblo, y mucho menos en el nombre de Dios. Si hay un pecado que para mí es uno de los pecados más grandes, es ver que un ministro religioso abusa y explota a alguien en nombre de Dios, sea de la religión que sea. Hay muchas maneras en que se puede abusar y explotar y engañar al pueblo, pero la principal es cuando la vida de aunque sea una persona del pueblo es puesta en riesgo en el nombre de Dios, con el pretexto de que es la voluntad de Dios que esa persona haga algo injusto o haga algo que atente contra la vida, su propia vida o la vida de alguien en la comunidad. Los ministros religiosos no somos los dueños del pueblo, somos los servidores del pueblo. No estamos llamados a dominar, estamos llamados a acompañar al pueblo, a compartir la vida del pueblo, acompañar al pueblo ¿en qué? En todo, en sus alegrías, en sus tristezas, en sus esperanzas, en sus deseos, en sus ilusiones, cada uno desde nuestro propio ministerio, pero no estamos llamados a dominar, sino a servir. Pero además, también esto aplica para otro tipo de líderes. Todo líder de cualquier grupo, de cualquier institución, de cualquier comunidad, sea político, sea gobernador, sea presidente, sea obispo, sea fraile, toda persona que tiene a su cargo un puesto de liderazgo en la sociedad, en la política o en la iglesia, está llamado a ser servidor de los demás. Y todo aquel que traiciona ese servicio se convierte en un Judas. Es un Judas que vende al pueblo por un precio ridículo de 30 siclos de plata. Así de fuerte es la llamada de atención que Jesús nos hace ahora a través del Evangelio. Es una llamada a la responsabilidad, a la coherencia, ¿sí? A ser servidores del pueblo. El Papa Francisco, cuando el año pasado salió aquí en Estados Unidos aquel vergonzoso y terrible reporte de los abusos sexuales en el estado de Pensilvania, el Papa Francisco escribió una carta para toda la iglesia. Y Francisco advertía a toda la iglesia, pero sobre todo a los ministros religiosos, les decía: hay 3 abusos que jamás se tienen que cometer en la comunidad eclesial. Y esos son el abuso sexual de todo tipo. Hay muchos abusos de tipo sexual, pero el abuso sexual en general, ¿sí? El abuso de poder y el abuso de conciencia. Y los 3 abusos tienen que tener tolerancia 0. No puede haber tolerancia ni para el abuso sexual, ni para el abuso de poder, ni para el abuso de conciencia en la comunidad eclesial. Qué fuerte llamada de atención, y el Papa no está haciendo otra cosa más que hacerse eco del Evangelio de Jesús. Los ministros religiosos no estamos llamados a ser ministros de poder, sino ministros de servicio. ¿Ok?
Continúa en el verso 17. El primer día entramos a la segunda escena, ¿ok? El primer día de los ácimos. Los ácimos se le llamaba también, era otro nombre que se le daba a la fiesta de la Pascua. ¿Saben? La Pascua era una de las 3 fiestas principales, junto con las otras 2 que ustedes ya saben, la fiesta del Sukkot, y la fiesta de los tabernáculos, y la fiesta del Shavuot, o de las semanas, de las 7 semanas. Pascua, decíamos que significa paso, salto, brinco, traslado de un lado a otro. Los ácimos eran panes sin levadura, que sustituían al pan ordinario con levadura durante el periodo pascual. Los panes ácimos sin levadura se comían durante 7 días, del día 14 al 21 del mes de Nisán, que era cuando se celebraba la Pascua, la fiesta de liberación del pueblo hebreo del país de Egipto. El primer mes, el Nisán, corresponde al primer mes del calendario religioso judío, y corresponde a los meses de marzo, abril de nuestro calendario. Entonces, el día 10 del mes se escogía el cordero pascual que se iba a matar, y a partir del día 14 al día 21 se comían solamente, el pan que se comía en casa tenía que ser siempre pan ácimo, pan sin levadura. Pueden encontrar toda la descripción, los detalles de esta fiesta de la Pascua en el capítulo 12 del libro del Éxodo. Jesús les dice a sus discípulos, los discípulos son los que toman la iniciativa de preguntarle a Jesús dónde quiere celebrar la Pascua, que tenía lugar precisamente el día, como hemos dicho, 14 del mes de Nisán, es decir, a la mera mitad del mes de Nisán. En el verso 18, el maestro dice: mi tiempo está cerca, mi tiempo está cerca. Mientras, en Mateo 26, 16, mientras los líderes judíos, mientras los líderes religiosos y Judas habían buscado un tiempo oportuno, dice el texto, para prender a Jesús y matarlo, aquí Jesús anuncia su tiempo, kairos, su tiempo que está cerca. En este caso, el kairos, el tiempo de Jesús, se refiere al momento de su propia Pascua, de la propia Pascua de Jesús, es decir, al paso de Jesús de este mundo al Padre, realizado por su muerte y su resurrección. En griego hay 2 maneras, por lo menos, de decir tiempo. Una es cronos, que es el tiempo que se puede medir cronológico, y otra es kairos, que es un momento especial u oportuno para hacer algo. Mientras Judas y los líderes religiosos están buscando un tiempo para matar a Jesús, para cacharlo, para atraparlo, para arrestarlo y para matarlo, Jesús está disponiéndose ahora para el tiempo, su kairos, el momento especial donde va a sellar la nueva alianza y va a celebrar su paso de este mundo al Padre, no solo él, sino abriendo la posibilidad para todos nosotros. ¿Ok? La cena de Pascua, quizá algunos de ustedes ya lo saben, consistía principalmente en carne asada al fuego con panes ácimos y hierbas amargas. En el verso 21 dice que al atardecer se puso a la mesa con los 12, y la palabra más correcta es se reclinó. Para el tiempo de Jesús, el pueblo judío había adoptado las costumbres grecorromanas en muchos de sus ambientes, y uno de ellos era en las comidas. Entonces, no se comía en mesas altas ni con sillas como comemos nosotros ahora. La gente comía normalmente sentados en el suelo o en reclinables, aquellos que tenían posibilidad económica, y comían reclinados, normalmente el brazo izquierdo apoyado en el suelo, y con el brazo derecho se tomaba la comida que estaba en el centro. Y en este ambiente festivo, porque la Pascua era un ambiente festivo, se celebraba la liberación del pueblo, Jesús rompe el ambiente festivo y les da una noticia triste. Les dice: yo les aseguro que uno de ustedes me entregará. Y es bien interesante la respuesta de los discípulos. Todos le preguntan: ¿acaso soy yo, maestro? Qué chistoso que ninguno de ellos se presume inocente. Y entonces Jesús les dice:
el que ha mojado conmigo el que ha mojado conmigo la mano en el plato, ese me entregará. Bueno, esta señal no sirve de mucho, porque ¿quién es el que ha mojado la mano conmigo? Todos los que han estado ahí con Jesús en algún momento de la cena tuvieron que haber mojado la mano en el plato con Jesús, porque la costumbre era que en las comidas del pueblo judío, que había varios platos con comida, pero sobre todo un plato principal más grande que los demás en el centro de la mesa, una mesa un poquito elevada o de plano en el suelo, y todos los comensales tomaban la comida con la mano, los cubiertos no se usaban. Entonces, mojar en la misma fuente o tomar comida, ¿sí?, de la misma fuente es un gesto de amistad y de intimidad entre el anfitrión y los comensales. El evangelista nos está diciendo que Judas participa de la intimidad del grupo de Jesús, porque está ahí, come con Jesús, mete la mano en el mismo plato que Jesús y que los discípulos, pero no ha asimilado el mensaje ni el comportamiento de su maestro. Judas, al hacer este gesto de traición, traiciona el vínculo entre aquellos que están comiendo junto con él, es decir, Jesús y sus demás compañeros. Este gesto de Judas traicionando a Jesús en una comida, el evangelista lo ha tomado del Salmo 41, verso 9, que dice así: hasta mi amigo íntimo en quien yo me confiaba, mi compañero de mesa, me ha traicionado. ¿Okay? ¿Se acuerdan que decíamos que una de las características de Mateo es que toma pasajes de la Tanaj, es decir, de lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, de la Tanaj, de la escritura judía, y se los aplica a los eventos de la vida de Jesús y a las palabras de Jesús en muchas ocasiones a lo largo de su evangelio? En el verso 24 dice: el Hijo del Hombre se va, como está escrito, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. El evangelista compara dos hombres aquí: Jesús, el Hijo del Hombre, es decir, el hombre pleno por ser portador del Espíritu de Dios, y el otro hombre, así, simple hombre, Judas, que carece de ese espíritu y que por lo tanto no se comporta a la altura de su dignidad humana. Al traicionar a Jesús, Judas se destruye a sí mismo. Judas destruye en sí mismo todo valor humano. Renuncia a su plenitud de ser humano. Destruye en sí mismo, en su propia vida, el proyecto de Dios para todo ser humano, que se realice plenamente mediante el amor servicial a los demás. Ese es el proyecto del Padre, esa es la voluntad de Dios. ¿Okay? Entonces, la expresión el Hijo del Hombre no es otra expresión, sino para indicar el hombre en la plenitud de su condición humana, ¿sí? Que es un título que se le aplica a Jesús en este evangelio, y decíamos que es el hombre en la plenitud humana por ser portador del Espíritu de Dios y por comportarse inspirado por ese Espíritu, es decir, con amor servicial que da vida a los demás. Por eso porque Judas está destruyendo el proyecto de Dios en su vida, por eso Jesús le dice: más le valdría a ese hombre no haber nacido. Haber venido al mundo para frustrar el proyecto de Dios es como haber desperdiciado los talentos, la vida, el tiempo. Quizás en esta expresión Jesús estaba haciendo un último intento para que Judas recapacite, pero sabemos que va a ser en vano. En el verso 25, Judas, el que le iba a entregarle, ahora sí, él le pregunta: ¿soy yo acaso, rabí? La palabra rabí significa maestro. Jesús había dicho antes, en Mateo 7:21, que no todo el que le dijera
Señor, Señor, entraría en el reino de los cielos, sino aquel que hiciera la voluntad del Padre, es decir, aquel que diera fruto con buenas obras. Aquí bien aplica lo mismo. Judas llama a Jesús maestro, pero es una expresión falsa, hipócrita. Judas llama a Jesús maestro, pero no sigue su enseñanza. No se ha asimilado con su evangelio, con su buena noticia, ni lo ha puesto en práctica. Judas tenía sus propias ideas equivocadas acerca de Jesús. Judas ha acompañado a Jesús a lo largo del camino de Galilea en el norte a Judea en el sur. Lo ha escuchado predicar, lo ha visto sanar gente, ha comido con él, ha dormido con él, ha compartido las noches, ¿sí? O sea, con Jesús y con sus discípulos, durmiendo donde se podía. Lo ha visto levantarse, lo ha visto bañarse, lo ha visto a lo mejor hasta ir al baño, lo ha visto sudar, lo ha visto hablar, lo ha visto reír, lo ha visto llorar, lo ha visto compartir la vida. Y sin embargo, no ha asimilado. Judas se ha vuelto impermeable al mensaje de Dios que como agua de vida buscaba fecundar su vida. Jesús le responde: sí, tú lo has dicho. Jesús le responde a Judas con la misma expresión que usará para responderle al sumo sacerdote en 26:64, Mateo 26:64, y luego a Pilato en Mateo 27:11. Y esta es una expresión, tú lo has dicho, es una expresión que sirve para confirmar la verdad de las palabras pronunciadas por el que cuestiona. Si yo te digo, tú hiciste esto, ¿es cierto? Y si te respondo, tú lo has dicho, significa que estoy confirmando la veracidad de lo que tú me estás diciendo. Y ahí termina el pasaje del Evangelio de hoy. Un pasaje con mucha carga teológica, con muchos elementos, muchas ideas para poder meditar, para poder reflexionar, y eso es lo que la liturgia nos ha propuesto para el día de hoy. Yo creo que el Evangelio de hoy es una jaladita de orejas muy especial que Dios nos hace a todos nosotros, pero ya decíamos, sobre todo en la persona de los líderes religiosos, sobre todo aquellos que ejercemos algún ministerio dentro de la iglesia. Pero también todos corremos el riesgo de que, al igual que Judas, traicionar el proyecto de vida que Dios tiene para nosotros. Todos nosotros, en más de una ocasión, podemos estar en riesgo de traicionar el proyecto de Dios. Y traicionar el proyecto de Dios, que no es otra cosa más que tú y yo tengamos vida y vida abundante. ¿Y cómo se logra la vida abundante? Cuando nos ponemos nuestros talentos, nuestro tiempo al servicio de los demás. Así es como se construye el reino, y así es como cuidamos y apacentamos y alimentamos y nutrimos la vida de los demás. Entonces, ahí está para la reflexión. Ojalá que nos sirva, ¿sí? Y que meditemos, que hagamos un muy buen examen de conciencia. Ojalá que me estén viendo también más ministros religiosos, y que a todos nos caiga el 20 de que estamos llamados no a abusar ni a dominar al pueblo, sino a ser servidores del pueblo. Idea número 1. Idea número 2, que todos estamos llamados a alcanzar la plenitud del ser humano en nuestra vida. Así como la expresión el hijo del hombre, también podríamos hablar la hija, ¿no? La hija, el hijo del hombre también a veces se traduce como el hijo de la humanidad, ¿sí? Y no se refiere nada más a género masculino, también se puede decir la hija de la humanidad, es decir, el hombre y la mujer alcanzando la plenitud de su existencia, la plenitud de su vida, porque se dejan guiar por el Espíritu de Dios, que los impulsa a poner su vida en el servicio amoroso de los demás.